Muy bien, gracias por la intervención. Voy a abordarles el tema con base a un estudio que se hizo sobre este texto que se llama Las parábolas de la oración. Y me encontré con un estudio interesante y en la tarde me dediqué a estudiar un poco. Es responsable cuando me toca dar el tema. Pero estudié con determinación y voy a compartir con ustedes algunas precisiones que son importantes para comprender el texto y sobre todo para que nos familiaricemos más con la práctica de la oración. Empecemos. Bueno, avancemos. Jesús contó una parábola para enseñar a sus discípulos que debían orar siempre. Ojo que hay un mandato. Es un mandato. Jesús cuenta la parábola porque el discípulo del Señor, de Él, está llamado a orar siempre sin desanimarse. Y si usted mira bien el texto es todo un tratado sobre la oración. Es más, si ustedes miran bien el texto con cuidado, se van a dar cuenta de lo siguiente, que en torno al texto aparecen dos grandes temas: el tema de la justicia y el tema de la fe, profundamente relacionados al tema de la oración. O sea que no es solamente la oración, es un tema también de justicia divina, que ya les voy a explicar un poco esto, y es un tema de fe, y todo está anclado en la oración. Y entiéndase justicia como la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de justicia en este contexto, no estamos hablando de darle a cada uno lo que le corresponde. Justicia en el texto significa la voluntad de Dios en nuestra vida. Y nosotros oramos deseando siempre que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. O sea, que Dios haga justicia. Lo que más se nos cuesta mucho, porque no siempre lo que uno pide en la oración es lo que Dios concede, porque no tenemos claro el tema de justicia. No, la justicia en la Biblia, eso quiere, a ver, como los textos son escritos en diferentes momentos, pero yo creo que quedemos en el texto. En este texto la justicia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es la voluntad de Dios. Ya vamos a explicar por qué. Y lo otro del tema de la fe. Bueno, entonces, vamos a mirar muy claramente cuántos personajes aparecen en el texto. ¿Cuántos personajes? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? A ver. Levanta la mano y me dice: Lucy, Luisa, ¿cuántos personajes en el texto? La viuda. ¿Ah? Dios. Bueno, en la parábola, la viuda de Jesús. En la parábola, ¿cuántos personajes aparecen? Miren, en la parábola aparecen tres personajes: el juez,
la viuda y el adversario de la vida. Oh, si usted tiene los detalles, porque el texto es un texto que bíblicamente se llama texto de contraste y de tensión. Esto va a ser muy importante para comprender, para darle un sentido positivo al texto, porque si lo vamos a leer la letra, fácilmente terminamos diciendo esto de buena voluntad, que a Dios se le cansado con las súplicas para que nos conceda lo que le pedimos, equiparando a Dios como el juez injusto, y el juez injusto no representa a Dios. Si pide a Dios, cansa a Dios para que se conceda. No. Es que Dios no es el juez injusto de la. Si usted mira el texto, si eso hace un juez injusto, que no haga Dios, que nos haga. Es una palabra de contras, pero bien, listo. Entonces, hay tres personajes: la viuda, el juez. La viuda y el juez representan las antípodas sociales en el tiempo de Jesús. Me explico. La viuda era una de las personas más vulnerables en el mundo judío. Había muchas viudas en Israel en el tiempo de Jesús. ¿Y por qué la viuda es una mujer tan vulnerable? Por varias razones. Primero, porque es mujer. Segundo, porque no tiene un hombre que la defienda. Recordemos que es una cultura patriarcal, machista. ¿Y por qué hay tantas viudas en Israel? Porque los hombres iban al combate, a la guerra, entonces morían. Entonces había muchas viudas en Israel, porque muchas de ellas habían perdido el marido en la batalla. Entonces se convertía la mujer, la viuda, en una de las personas más vulnerables. Ese es más o menos el caso del texto. Dice: en una ciudad, había un juez que no temía a Dios ni respetaba a la gente. En esa misma ciudad había una viuda que iba donde él a rogar. El juez representa en el texto la figura más arrogante, más altiva, más prepotente y más poderosa. Los jueces no tenían control, los jueces no tenían límites. Entonces la parábola nos va armando dos personajes en completo contraste: una viuda vulnerable, que todo el mundo se quiere aprovechar de ella, una persona que no tiene quien la defienda, y aquí en la otra orilla hay un hombre arrogante, todopoderoso, que no tiene límites. ¿Listo? Ya tenemos toda la figura. Las figuras. Bien, la viuda va donde el juez a pedirle una cosa: que le haga justicia frente a alguien que la quería abusar o que estaba abusando de ella. No, el texto no dice de qué se trataba, pero como era una persona vulnerable, entonces sabemos que alguien se estaba aprovechando de su vulnerabilidad, o le quería quitar algún beneficio, o le estaba cobrando alguna deuda muy onerosa, no sabemos, o le estaba cobrando algo del marido, en fin, alguna de esas realidades. Entonces, describamos ligeramente cuál es la condición del juez. Es un hombre que solamente tiene miedo a una cosa. La traducción bíblica original dice: voy a hacerle justicia a esta viuda, no vaya a ser que
pegando en la cara. O sea, lo único que le tiene miedo es que le pongan el ojo morado. Pero sabe que eso es poco para lo que una mujer puede hacer. Es todo lo que ella puede hacer para ti. Entonces, ahí está el contraste. El contraste son dos personas poderosas, una persona poderosa y una persona viene el primer tema, que es el tema de la justicia. Dios, ¿de parte de quién se pone? Ese es el primer enemigo. Dice ese texto una cosa que me pareció simpática. Dice: la oración es el lugar donde más que en ningún otro lado se vislumbra la justicia de Dios, o lo que el Padre Nuestro, según el Evangelio de Mateo, llama la voluntad de Dios. ¿En qué consiste la justicia para Jesús? La parábola revela que la justicia de Dios no radica en dar a cada uno lo suyo como en la justicia retributiva, sino en garantizar el derecho de una persona débil como una ayuda. En la oración se experimenta la cercanía de Dios, que no se pone del lado del juez, sino del lado de la ayuda. La oración es un camino privilegiado para que Dios haga justicia en nuestra vida. La oración es el camino privilegiado que le abrimos a Dios para que haga su voluntad en nuestra vida. Y recuerden que la voluntad de Dios es lo que más conviene para nuestra vida. Por eso dice el texto, la justicia de Dios no radica en dar a cada uno lo suyo como la justicia retributiva, sino en garantizar el derecho de una persona débil como una ayuda. O sea, muchachos, miren, primer elemento importante: en la oración Dios salvaguarda nuestros derechos. En la oración Dios se pone de nuestro lado. Así que tenemos bien presente. Si nos mostramos frágiles ante Él en la oración, Él se pone de nuestro lado para hacernos poderosos. Vamos encontrando las razones que va dando el texto. ¿Para qué? Para ser intensos en la oración. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios en su vida? Ore bastante. Ore bastante. Ore bastante. Y no se canse de orar. En la oración, Dios le muestra qué es lo que mejor conviene para su vida. De pronto a veces no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida porque no es lo que queremos, porque en el fondo queremos que en la oración Dios haga nuestra voluntad, cuando en la oración la justicia divina es que Él haga su voluntad en nuestra vida por encima de la nuestra. Lo va a quedar claro el primer punto, que es importantísimo. Primero, ¿para qué oramos intensamente? Para que Dios haga justicia en nuestra vida. Ojo, no es la justicia distributiva, es la justicia de que Dios se pone de nuestro lado para mostrarnos lo que mejor conviene para nuestra vida. Ahora, y no siempre lo que mejor conviene para nuestra vida es lo que pedimos, no es lo que apetece. Vamos avanzando. ¿Listo? Listo. Entonces, primer elemento importante: oramos y oramos intensamente
para que Dios haga justicia en nuestra vida. ¿Y qué es la justicia de Dios en nuestra vida? Es su voluntad, lo que conviene para nosotros, aunque nosotros de momento nada entendamos ni sea lo que realmente estamos pidiendo. Miren cómo mucha gente, cuando no hay claridad con ese tema, cómo la gente se desanima. Pero yo le estoy pidiendo, Padre, yo le estoy pidiendo por la salud de mi papá. Y Padre, cada día lo veo peor, y la Padre, y se murió. Dios no me escuchó. Sí, escuchó. Respondió con la muerte. La muerte también es una respuesta de Dios, ¿o no? Perdón. A veces pedimos la salud para el enfermo y el enfermo muere. Entonces Dios no me escuchó. No me escuchó. Lo escuchó tanto que lo llevó a una mejor vida. Que usted no lo entiende, ya es problema suyo. Pero no diga que Dios se lo entiende. Lo que pasa es que Dios no siempre responde a nuestra manera, porque la justicia de Dios no obedece siempre a la justicia nuestra. Vale, les dije que esto era todo un tratado sobre la oración. Por eso les dije, lo que quiero es enriquecer lo que ustedes ya tienen en la cartilla. Bueno, listo. Primer tema importante. Oramos insistentemente para que Dios haga justicia en nuestra vida. Y Dios va a hacer justicia en nuestra vida según el texto, porque Él se pone del lado del vulnerable. Y como de alguna manera estamos representados en esa ayuda y somos vulnerables, necesitamos que Dios haga justicia en nuestra vida, que nos enseñe cuál es el camino, cuál es su voluntad. Bueno, entonces dice la palabra. La otra. Por lo tanto, la viuda es elegida y el juez incrédulo es injusto, mientras que Dios haga justicia con los elegidos. De su encuentro, enfrentamiento diario, surge la perseverancia y la oración. La oración tiene que ser perseverante. La oración nos enseña a reconocer la cercanía de Dios, que nunca se sitúa del lado del fuerte, sino siempre del lado del débil. Ahora, vamos al otro tema. El otro tema es la fe. ¿Cómo termina el texto diciendo? Cuando venga, encontrará fe en el mundo. ¿Qué tiene que ver la fe en ese texto? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque la fe, para que sea legítima y para que sea acrisolada, tiene que pasar por la prueba. La fe de esta viuda era probada todos los días. Iba donde el juez y le pedía justicia, pero el juez no le concedía. Ante cada negativa del juez, se iba poniendo a prueba su fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella seguía perseverante. Muchachos, hermanitos, la fe nuestra, para ser acrisolada, necesita de la prueba. ¿Y por qué es importante la oración en la fe? Ya. Porque si usted intensifica la oración, no va a perder la fe cuando sea probada. Pero si no intensificamos la oración, apenas llegue la primera prueba, se nos disuelve la gota de fe.
que la fe sobreviva ante la prueba. Eso es importante. Por acá tengo, dice, la tentación, escuchen eso, a la que se alude cuando Lucas dice en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Escuchen eso. La tentación a la que se alude no es de naturaleza moral, sino fundamental. Es decir, es la tentación de aquellos que ya no confían en Dios y se rinden en la oración. Rendirme en la oración es desconfiar de Dios. Y cuando me rindo en la oración y desconfío de Dios, es porque mi fe no alcanza a pasar la prueba. Ahora, muchachos, ¿usted ha sentido en algún momento de su vida que su fe ha sido probada? Aquí tenemos la Paulina. Claro. La fe necesita ser probada para ser fortalecida. Y solamente se fortalece la fe si usted no se desanima en la oración. Mientras nos desanimemos en la oración, nuestra fe comienza a debilitarse. Entonces, dice el texto, en la práctica, la fe que Jesús pide a sus discípulos a su regreso es la confianza de que el Señor está de su lado y no olvida que es el pariente más cercano que cuida de aquellos que no pueden superar la tentación de la fe. Cuando es genuina, la oración requiere perseverancia y de cualquier manera produce fatiga en aquellos que luchan. La oración es una lucha, una batalla que si nos descuidamos nos lleva a la bendición. ¿Por qué nos rendimos? Porque le bajamos intensidad. ¿Y por qué más nos rendimos? Porque nuestra fe, al ser probada, no tiene la consistencia que necesita para enfrentar ese momento de adversidad. Recapitulemos. El texto empieza diciendo que Jesús lanza una parábola para enseñarle a sus discípulos que deben orar siempre, intensamente. Y decíamos a la luz de la palabra que el primer tema que acompaña la oración es el tema de la justicia. Y vemos en la parábola un contraste de un hombre poderoso y de una viuda indefensa. Y Dios hace justicia porque se pone del lado del indefenso. Y al ponerse del lado del indefenso, hace justicia porque realiza en ella lo que Dios quiere que se realice. De ahí entonces que la oración es el camino privilegiado para que Dios realice su voluntad en nuestra vida. Solamente una oración intensa nos permite discernir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero como oramos tan poquito, por eso nos desanimamos. Porque quiero que Dios me haga los mandados. Y como Dios no me hizo el mandado, lo que yo pedí a la hora que yo quise,
o que yo quiero, entonces yo me divorcio de la fe o me divorcio de Dios. O sea, tu fe fue probada, pero no pasó la prueba. Entonces hay que tener presente eso. La fe nuestra necesita ser probada. Y eso lo dice la Biblia hasta el cansancio. Este tratado presenta dos personajes. Abraham es el padre de la fe, porque su fe fue probada y pasó la prueba. ¿Dónde? Abraham entrega la fe. Pero es que está bien, es el hijo que siempre le pidió a Dios. Además que le prometió que iba a ser el padre de una gran nación. Y él supone que ese hijo es el hijo de la promesa. Ahora le está diciendo que lo sacrifique. Pero Abraham no duda. Abraham pasa la prueba. Y el otro personaje es Jesús. Estoy hablando de ese texto. Jesús pasa la prueba. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga en mi voluntad, sino la tuya. Está clarísimo. Clarísimo. Bien. Vean esto. En el punto culminante de la prueba, hablando de la fe, se atestigua que no basta con tener fe sin pasar por la prueba que conlleva. Por eso Abraham se convierte en el padre de la fe, para todos aquellos que como él continúan perseverando a pesar de las pruebas o en las pruebas. Recuerden, la parábola la pronunció Jesús para enseñarle a los discípulos que debían ¿qué? Orar sin desanimarse. Orar sin desanimarse. Porque la fe necesita ser probada para poder crecer. Bien. Tiene ese estudio una cosa muy interesante, la quiero leer. En la carta a los Hebreos le debemos el maravilloso elogio de la fe. Yo no sabía que estaba en la Biblia, está bonita la definición de fe. Entendida, Hebreos define la fe de la siguiente manera: entendida como el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es el fundamento de lo que esperamos y la prueba de lo que no se ve. La historia de la salvación que recorre la Biblia es, entre otras cosas, una historia de fe, el encuentro entre la fidelidad de Dios a sus promesas y la confianza de aquellos que no se rinden en la prueba. Caramba, ahí está. Ahí está. Ahí está. La historia de la salvación en la Biblia es una historia de fe. La historia de un Dios que permanece firme y es fiel a sus promesas frente a un pueblo, a unos creyentes que no se rinden en la prueba. ¿Vale? ¿Cómo va la cosa pues? Bueno, voy a terminar con ese último parrafito que me encantó. Lo donde porque me encantó. La parábola de la luna y el juez no se limita a enfatizar solamente la perseverancia en la oración. Agrega el propósito esencial de la oración. Agrega el propósito esencial de la oración. ¿Cuál? Crecer en la fe, especialmente frente a la tentación de no ser escuchado. ¿Cuál es el propósito de la oración?
Al comienzo de la parábola, la viuda es más débil que el juez. Su adversario le ha hecho una injusticia. Al final, es más fuerte que el juez, porque recibe lo que ha pedido con insistencia. Tan bonito esto. La oración transforma la debilidad en fortaleza, porque está respaldada por la gracia de Dios. Qué bonito esto. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso decimos que es una parábola de contraste. Al final, quien termina siendo verdaderamente poderoso en el texto no es el juez, es la viuda. ¿Por qué? Porque está respaldado por la gracia de Dios. Un texto precioso. Me lo disfruté mucho leyéndolo